tenemos el método de integración por fracciones parciales. En este caso tenemos un problema que es la integral de x cúbica más x cuadrada más x más 2 sobre x cuarta más 3x cuadrada más 2. Puede provenir de dos fracciones independientes. Para saber de cuántas fracciones puede provenir, vamos a factorizar el denominador, lo cual nos da el siguiente paso, que sería factorizando el denominador x cuadrada más 2 por x cuadrada más 1, que divide al mismo numerador que teníamos en la operación anterior. Ahora sabemos que tenemos dos denominadores, por lo tanto nos dice que la integral puede provenir de dos fracciones diferentes. En este caso son cuadráticas, puede uno provenir de un polinomio lineal, bueno, de dos polinomios lineales. Por eso indicamos la primera fracción como ax más b sobre el primer denominador que tenemos, que es x cuadrada más 2, más el segundo polinomio lineal, que sería cx más d, entre el segundo denominador que tenemos, que es x cuadrada más 1. Para poder resolver por el método de integración por fracciones parciales, tomamos en cuenta solamente esta parte de aquí y olvidamos que tenemos los símbolos integrales, multiplicamos toda la operación por este denominador de aquí. Entonces, al multiplicar esta parte de aquí por el denominador, se eliminaría el denominador, dejándonos únicamente x cúbica más x cuadrada más x más 2. Igualmente multiplicamos esta parte de la ecuación por x cuadrada más 2 por x cuadrada más 1, lo cual nos daría x más b por x cuadrada más 1 más cx más d por x cuadrada más 2. Ahora, para poder obtener los valores de a, de b, de c y de d, vamos a comparar coeficientes cúbicos, cuadráticos, lineales e independientes a cada lado de la ecuación. Empezamos con los factores cúbicos. De este lado de la ecuación únicamente tenemos un factor cúbico con un coeficiente de 1. Entonces, de lado ponemos coeficiente 1. Del otro lado de la ecuación, los únicos factores cúbicos que teníamos sería multiplicar ax cúbica por x cuadrada, lo cual nos daría ax cúbica. El coeficiente es a. Más, de este otro lado, el único factor cúbico que tendríamos sería cx por x cuadrada, nos daría cx cúbica. Entonces el coeficiente es c y la ecuación quedaría como 1 es igual a más c. Ahora vamos con los factores cuadráticos. De este lado de la ecuación tenemos únicamente un factor cuadrático con coeficiente 1. Ponemos el 1, que es igual a, evaluamos factores cuadráticos aquí, sería b por x cuadrada. El coeficiente es b y aquí sería d por x cuadrada, el coeficiente es d. Nos quedaría 1 es igual a b más d. Ahora vamos con factores lineales. De este lado igualmente tenemos un solo factor lineal con coeficiente 1, ponemos un 1 aquí, y del otro lado de la ecuación, factores lineales sería ax por 1, coeficiente sería a, y del otro lado tenemos cx por 2, coeficiente sería 2c, lo que nos quedaría 1 es igual a más 2c. Ahora vamos con términos independientes. El término independiente de este lado de la ecuación es 2, coeficiente 2, y del otro lado de la ecuación sería b por 1, entonces el coeficiente sería b, y de este otro lado d por 2, por lo tanto sería 2d, lo que nos quedaría en la ecuación 2 es igual a b más 2d. Ahora, para poder sacar los valores, vamos a comparar los valores entre estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí. Vamos primero con estas dos que tienen términos semejantes. Sería 2 es igual a b más 2d, y le vamos a restar este factor de aquí, que es 1 es igual a b más d. Se lo restamos, cambien todos los signos. Menos 1 es igual a menos b menos d. 2 menos 1 nos da 1, d menos b da 0, y 2d menos d nos da d positivo. Por lo tanto, d es igual a 1. Ahora sustituimos este valor de d es igual a 1 en esta otra ecuación, y tenemos que 1 es igual a b más 1, que es lo que sustituimos de d, lo que nos daría, despejamos b nos daría b
es igual a 1 menos 1, que es 0, b es igual a 0. Ahora vamos a comparar las siguientes dos ecuaciones, que serían los factores cúbicos y factores lineales. Tenemos de este lado 1 es igual a a más 2c y 1 es igual a más c. Le vamos a restar este a este de acá y cambiaré todos los signos. Sería menos 1 es igual a menos a menos 2c. Lo restamos, 1 menos 1 nos da 0, a menos a da 0 y c menos 2c nos da menos c. Por lo tanto, c es igual a 0. Ahora vamos a sustituir c es igual a 0 en esta misma ecuación que teníamos aquí. Si c es igual a 0, entonces tenemos 1 es igual a por 2 por 0. 2 por 0, 0, a es igual a 1. Y así tenemos los cuatro valores de las variables. Tenemos los valores que ya habíamos obtenido, que es c igual a 0, a es igual a 1, b es igual a 0 y d es igual a 1. Ahora vamos a sustituir estos valores obtenidos en la integral que ya habíamos definido anteriormente. Por lo tanto, ax más b, a es igual a 1, sería 1 por x, tenemos aquí 1 por x, más b es 0, entonces quedaría 1 por x más 0 sobre el denominador ya determinado, que es x cuadrado más 2, más cx más d, c es igual a 0, por lo tanto sería x por 0, más d, d tiene valor 1, más 1, x por 0 más 1, sobre el denominador ya antes definido, es x cuadrado más 1, de x. Ahora vamos a resolver esta integral, pero a la vez, cuando tenemos una suma dentro de una integral, esta se puede separar en dos integrales, la suma de dos integrales, como tenemos aquí, la integral de x sobre x cuadrado más 2 de x, que es el resultado de hacer la operación aquí, más la integral de x por 0, 0 más 1, 1, 1 sobre x cuadrada más 1 de x. Por definición sabemos que la integral de este de aquí nos da arco tangente de x. Ahora solamente nos falta integrar esta de aquí, lo que vamos a hacer por cambio de variable, en donde definimos u como x cuadrada más 2 y la diferencial de u, derivamos este de aquí, nos da 2x de x. Queremos obtener el numerador que está aquí para poder sustituir valores, entonces pasamos el 2 dividiendo y sería 1 medio de du es igual a x de x, que es el valor que tenemos aquí, x de x. Y sustituimos en la integral, nos daría 1 medio de la integral de du sobre u, es el valor de aquí abajo, y esto nos da 1 medio del logaritmo natural de u, del logaritmo natural del valor absoluto de u, lo que es igual a 1 medio del logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 2. Ahora, solamente ya que integramos, tenemos que unir estos dos resultados para obtener la integral final, que nos daría 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 2 más el arco tangente de x más c. De la derivada a fin de obtener máximos y mínimos de una función. Tenemos este problema en donde se desea inscribir un cono pequeño dentro de otro cono de mayor volumen. Ambos conos se ubican en los mismos ejes y el radio del cono menor es paralelo al radio del cono mayor. Obteniendo estos datos, queremos obtener la altura, qué altura debe tener este cono menor, a fin de lograr que obtenga el mayor volumen posible. Sabemos que la altura mayor del cono mayor es de 6 centímetros y el radio del cono mayor es de 4 centímetros. Para la solución de este problema, tomamos la mitad del modelo matemático, un triángulo, y marcamos los datos. Tenemos la altura mayor de todo el cono, la altura marcaremos como h minúscula la altura del cono menor, que sería este de aquí,
La altura restante que queda sería la altura del cono mayor menos la altura del cono menor. Ahora tenemos el radio del cono mayor y el radio del cono menor. El espacio que queda sería el radio del cono mayor menos el radio del cono menor. Solucionamos este problema iniciando con semejanza de triángulos, el teorema de Tales, en donde el radio mayor es a la altura del cono mayor, como este espacio que queda aquí, que es el radio mayor menos el radio menor, es a la altura del cono menor. Esto es por semejanza de triángulos. Este triángulo es semejante a este otro triángulo que es de mayor tamaño. El problema nos plantea que debemos conocer cuál es la altura del cono menor a fin de obtener el mayor volumen posible. Por lo tanto, despejamos de la ecuación la altura minúscula, que es la del cono menor, obteniendo la siguiente ecuación. La altura menor es igual a la altura del cono mayor por el radio del cono mayor, pasamos esto multiplicando acá, menos la altura del cono mayor por el radio del cono menor sobre el radio del cono mayor. Simplificamos la ecuación, se van R mayúscula con R mayúscula y nos queda como la altura es igual a la altura del cono mayor menos la altura del cono mayor por el radio del cono menor sobre el radio del cono mayor. Esta la marcaremos como ecuación número 1. Ahora vamos con la fórmula para calcular el volumen de un cono, puesto que es nuestra ecuación a maximizar. El volumen de un cono se calcula como 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. La marcaremos como ecuación 2. De aquí tenemos esta incógnita que es la altura menor, pero en la ecuación número 1 ya la habíamos calculado con otros valores que sí conocemos. Entonces la sustituimos en la ecuación 2, la ecuación 1 la sustituimos en la ecuación 2, dando como resultado 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura mayor menos la altura del cono mayor por el radio del cono menor sobre el radio del cono mayor. Ahora desarrollamos la ecuación, multiplicamos este término de aquí por cada uno de estos términos y nos da como resultado 1/3 de pi por la altura del cono mayor por la altura del cono menor al cuadrado menos pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor al cubo sobre 3 veces el radio del cono mayor. Ahora sacamos la derivada, puesto que es la función a maximizar, la derivada con respecto al radio menor. Nos da 2/3 de pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor menos pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor al cuadrado sobre el radio del cono mayor. Igualamos esta ecuación a 0 a fin de obtener las raíces y calcular el volumen máximo que puede tener nuestro cono menor dentro del cono mayor. Ya que está igualada esta ecuación a 0, podemos simplificarla por términos comunes. Términos comunes serían en este caso pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor, que son los mismos términos que tenemos en este caso de acá. Entonces tenemos nuestro término común, pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor, por 2/3, que es el valor que nos queda de este lado de la ecuación, menos el radio del cono menor, puesto que aquí tenemos un radio al cuadrado, entre el radio del cono mayor. Ahora obtenemos las raíces de la ecuación, que son los valores en los cuales esta ecuación nos daría 0. Uno de ellos es que el radio menor sea igual a 0. Si vemos, si este lo sustituimos por el valor de 0, 0 por este valor da 0, y 0 por todo este valor nos da 0. Tenemos un 0 en la ecuación. Otro valor sería 2/3 del radio mayor, del cono mayor. Si sustituimos R como 2/3 del radio mayor, en la ecuación se eliminan los términos comunes, el radio mayor y el radio menor. Nos quedaría 2/3 menos 2/3 da 0, y 0 por cualquier valor nos da 0. Son las dos raíces que tenemos en la ecuación. Ya tenemos nuestros puntos críticos, que es el radio del cono menor es igual a 0 y el radio del cono menor es igual a 2/3 por el radio del cono mayor. Como vemos,
este primer valor del radio menor igual a 0, no lo podemos tomar porque si fuese 0, el cono no existiría, el cono menor no existiría. Entonces nos concentramos en el radio del cono menor es igual a 2/3 del radio del cono mayor. Y a fin de poder comprobar que este valor nos da como resultado un volumen máximo del cono menor, utilizamos la segunda derivada de la función que ya habíamos calculado anteriormente. La segunda derivada con respecto al valor que queremos comprobar sería 2/3 del radio del cono mayor. Esto es igual a 2/3 de pi por la altura del cono mayor menos 2 veces pi por la altura del cono mayor por el radio del cono menor sobre el radio del cono mayor. Desarrollamos la ecuación sustituyendo este valor, que es el que queremos comprobar, en r del radio del cono menor. Ahora tenemos 2/3 de pi por la altura del cono mayor menos 2 veces pi por la altura del cono mayor por 2/3 del radio del cono mayor, que es el valor que sustituimos, entre el radio del cono mayor. Eliminamos valores iguales, nos da como resultado 1, y tenemos 2/3 de pi por la altura del cono mayor menos 4/3 de pi por la altura del cono mayor. Restamos estos dos valores y nos da menos 2/3 de pi por la altura del cono mayor. Y siguiendo el criterio de la segunda derivada, que nos dice que si el valor de la segunda derivada es mayor a 0, tenemos un mínimo en la función, un punto mínimo. Pero si el valor de la segunda derivada es menor a 0, obtenemos un punto máximo. En ese caso, vemos que menos 2/3 de pi por la altura del cono mayor es menor a 0, por lo tanto, tenemos comprobado que el radio como 2/3 del radio mayor es un máximo en la función. Ahora vamos sabiendo que esto nos puede dar el volumen máximo del cono, vamos a calcular ahora la altura del cono menor. Ya tenemos la fórmula antes calculada de la altura menor cuando hicimos la semejanza de triángulos, que es la altura del cono mayor menos la altura del cono mayor por el radio del cono menor entre el radio del cono mayor. Estos los valores los restamos y nos da la altura del cono mayor por el radio del cono mayor entre el radio del cono mayor por el radio del cono menor entre el radio del cono mayor. Y desarrollamos la ecuación ahora sustituyendo el radio del cono menor con el valor que ya habíamos obtenido como punto crítico, que es 2/3 del radio del cono mayor. Hacemos las operaciones, eliminamos términos iguales, nos dan como resultado 1, y ahora tenemos que la altura del cono menor es igual a la altura del cono mayor menos 2/3 de la altura del cono mayor. Como sabíamos en el planteamiento del problema, nos da que la altura del cono mayor es igual a 6 centímetros. Entonces sustituimos valores, este es la altura del cono mayor es igual a 6 y 2/3 de la altura del cono mayor, que es igual a 6. Hacemos las operaciones, 6 menos 4, y nos da que la altura del cono menor para obtener el volumen máximo al estar inscrito en el cono mayor debe ser de 2 centímetros. Aplicación de la derivada para problemas de razones de cambio. Se tiene el siguiente problema. Un globo de forma esférica está siendo inflado a razón de 0.16 metros cúbicos por minuto. Se pregunta, ¿cuál es el volumen del globo cuando su radio está aumentando a razón de 0.20 metros por minuto? Primero que nada es importante identificar nuestras razones de cambio. La primera de ellas es el volumen, que está cambiando 0.16 metros cúbicos por minuto. Y la segunda es el radio, que está cambiando a razón de 0.2 metros por minuto. Y todo esto respecto del tiempo, pues los cambios siempre se producen en función del tiempo. Ahora, nos dicen que nuestro globo es de forma esférica. Entonces identificaremos una función principal, que es la ecuación para obtener el volumen de una esfera. Bien sabemos que esta ecuación es 4/3 de pi por radio al cubo. Esta ecuación la vamos a derivar
y la derivaremos respecto del tiempo y obtendremos derivada del volumen respecto de dt es igual a 4pi por radio al cuadrado por derivada del radio respecto de dt. Ahora, hay que obtener cuánto vale el radio y posteriormente se calculará el volumen cuando están estas dos condiciones. Despejamos el radio y obtenemos que este equivale a la raíz cuadrada de la derivada del volumen respecto de dt dividido por el producto de 4pi por la derivada del radio respecto de dt. Entonces sustituimos nuestros datos, que es la raíz cuadrada de punto 16 entre el producto de 4pi por punto 2 y finalmente obtendremos que nuestro radio es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 5pi metros. Ese es nuestro radio. Ahora, este radio hay que sustituirlo en la función principal, que es la ecuación para obtener el volumen de una esfera. Sustituimos nuestro radio y obtenemos que volumen es igual a 4/3 de pi por la raíz cuadrada de 1 sobre 5pi elevado al cubo y obtenemos que nuestro volumen es igual a 4/15 de la raíz cuadrada de 1 sobre 5pi metros cúbicos. Y ese es el volumen que tiene nuestro globo cuando se cumplen estas dos condiciones, es decir, cuando el volumen aumenta a razón de 0.16 metros cúbicos por minuto y el radio aumenta a 0.2 metros por minuto.